Hola viajantes. Bueno, os iba a hacer un vídeo en directo, pero como estamos aquí en mitad de un barranco, pues la cobertura no existe, básicamente. Entonces, si veis ahí, hay una canoa. Voy a poner el zoom. ¿Los veis ahí al fondo? Acaban de pasar por aquí con la canoa. Este es el río Rin, pero han pasado por aquí ahora mismo, pasa ese grupo y una canoa chiquitita. Entonces acaban de pasar por aquí, pero es que no hay cobertura por aquí en este momento, o sea, lo que es en este tramo, por aquí no hay cobertura ninguna. Entonces digo, voy a hacer el vídeo, no se va a ver nada, entonces prefiero hacerlo como lo hice el de Rosberg, que lo grabo y luego lo subo, porque es que no se ve, básicamente es que no se ve. Entonces veis, esto es un pequeño requiebro que hace aquí el río. Entonces nos hemos parado aquí, estábamos de senderismo, haciendo paseo con los niños, y nos hemos parado aquí a hacer un picnic y a jugar aquí en el agua. Y digo, bueno, vamos a meternos en el agua, a mojar los pies. La Virgen de los Dolores, no está fría el agua ni nada. A ver, que baja el agua de la montaña, claro. Entonces hemos dicho, venga, tal. Y me han dicho los niños, mamá, que no te metes ahí, que te hacemos una foto, aquí. He dicho, venga, va, que sí. Pero luego he dicho, venga, va, lo voy a hacer en directo para enseñaros, pero claro, luego me voy a arrepentir porque el agua está fría que te mueres. Pero bueno, voy a intentar a ver si me puedo acercar, pero es que está el agua muy fría. Yo soy muy friolera, pero bueno, veis que esto es un huequecito súper mono. El tren pasa por aquí, acaba de pasar uno por aquí, no sé si veis las vías. Hay una parada por aquí cerca, entonces no sé, voy a intentar. Es que está el agua muy fría. Bueno, voy a intentar acercarme un poquito, ¿vale? ¡Ah, qué frío! No. Uf, qué frío, no. Estoy intentándolo, ¿vale? Pero es que hace mucho frío. ¡Ah! ¡Su madre! Vale, yo voy a intentar andar un poquito, ¿vale? En el agua, pero me voy a arrepentir un chingo. Uf. Ah. Vale, estoy hasta los tobillos. Ah, hace mucho frío. Respira, qué frío el agua. Nada. Helada. Está el agua helada. ¡Ah! Está muy fría. Esto es bueno para la salud y esas cosas, pero padre. Pues estoy intentando llegar allí, ¿vale? Hacer eso el vídeo desde allí para que veáis un poco. Ah, mira, viene gente. Hola, gente. Ahí arriba se ve un poco de... Creo que la parada está como por allí. Empiezo a no sentir los pies. Bueno, voy a intentarlo. Ah, fenezco. Bueno, voy a intentar enseñaros. Estoy intentando llegar. Ah, qué frío. Hace muchísimo frío. Una hormiga. Bueno, estoy en mitad del río, ¿vale? No voy a meterme más porque voy a morir. Vale, me he metido hasta aquí, ¿vale? Cuenta ya, ¿vale? Es que voy a perder las piernas. Entonces, bueno, estos se van por ahí. Vale, cuenta como que me he metido, ¿vale? Estoy hasta aquí en el agua, ¿vale? Es que voy a tener que cortarme las piernas. Y lo mismo me tropiezo, me caigo, lo que sea, y pierdo el teléfono, ¿sabes? Y no tiene ninguna gracia así. Pero bueno, venga, que lo mismo llego, venga. Que no se diga, ahí como una campeona. Tú para adelante. Descalza, con las piedras. Estoy intentando llegar, ¿se nota? No me gusta nada andar descalza por las piedras, no sé si lo sabéis. Pero si no lo sabéis, os lo digo. Ah, vale, pues ya he llegado. Estoy aquí. Bueno, pues esto es el... ¡Ah, qué frío! Este es el barranco del río Rin. Rinslug. A ver si encuentro una posición en la que me pueda estar un poquito más estable. Ya está. Ahora molaría que viniera alguna canoa de estas. ¡Ah, qué frío! Oye, esto después del primer susto inicial, cuando dejas de sentir los pies. Vale, tengo el sol ahí en el peor de los sitios. Ya os digo, este es el río Rin, el Rin anterior. ¡Ay, que me vuelco toda! Perdonad. Viene por allí, del Kaumasee,
Tómase, perdonad. Viene de por allí. ¡Oh, qué frío! Bueno, ahora molar es cuando ya empiezas a sentir los pies más o menos. Esta parada por aquí... ¿Qué parada era esta? Creo que esto era... Trin. Creo recordar, nos hemos venido con el tren por aquí. De esto que bajas a la aventura y dices, venga, nos bajamos aquí y a ver qué encontramos. Entonces, uy, el aire, perdonad. Se ha levantado aire ahora. Ahora que tengo yo los pies helados, se ha levantado el aire. Fijaros de todas maneras qué maravilla, ya os digo, por aquí pasa el tren. Y creo que ha pasado ahora un tren de estos que va con vagón abierto. No sé si luego nos dará tiempo a cogerlo también. Si nos da tiempo, mira, voy a hacer una cosa, voy a grabar este vídeo. Si nos da tiempo a coger luego el tren que va con el vagón abierto, si lo podemos coger, voy a unir los dos vídeos, este y el que grabe con el tren con el vagón abierto, y los uno los dos y os los enseño los dos, si no me tengo que cortar los pies. Ay. Y si no me da tiempo, pues os subo solamente este. Me está dando todo el reflejo del sol, ¿verdad que sí? A ver, pongo la mano ahí. Ahí. Pero fijaros qué maravilla. Un poquito más adelante, la siguiente parada, si vais con el tren, ya os digo, ahora no va a pasar ahora ni una canoa, ni ningún tren, ni nada. Pero un poquito más adelante está la parada Reichenau, que es donde se une los dos ríos Rin. ¿Sabéis? El Rin anterior y el posterior. Y ya solamente son el río Rin. Eso está un poquito más adelante. Pero bueno, parece que no voy a perder los pies. Parece, en principio. Así que ya os digo, no sé cómo... Si consigo coger, ya os digo, el tren este que va con vagón abierto, lo voy a filmar ahora. Os uno los dos vídeos, este y el del tren, y os los subo juntos. Y si no, pues os subo solamente este. Espera, voy a dar la vuelta para que me veáis las pintas que yo llevo ahora mismo. ¿Se me ve? Hola. Estoy campestre toda. Estoy en el agua, estoy aquí subida, toda campestre yo. Es una pena porque han pasado un montón de trenes ahí, no me ha dado tiempo a filmarlos. Estoy empezando a no sentir los pies. Pero ya os digo, esto es súper bonito. Han pasado las canoas estas por aquí, pasan los trenes, súper mono. Entonces ya os digo, si me da tiempo a filmar el tren este abierto, el open air, uy, un pez. No era un pez, era una cosa rara que ha pasado por ahí. Entonces si me da tiempo lo filmo, los dos vídeos y os los subo, y si no, pues os subo solamente este, ¿vale, viajantes? Entonces, de todas maneras, desde aquí, mirad qué vistas. Ha venido más gente. Hola, gente. Así que me despido por si acaso, y si no, os subo ahora mismo el del tren. Vamos a ver. A few moments later. No, 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 no. Esa es mi mamá, sí. Bueno, viajantes, pues sí que he tenido suerte. Entonces voy a poder viajar con este tren. Este, como veis, es el vagón panorámico este, en el que va con vagones abiertos. Vale, sale a I5. Entonces ahora están cambiando la locomotora. Este ha venido tal que así. Cambia la locomotora, la van a poner en el otro lado. Y ahora salimos. Entonces, lo único, perdonad que no tengo la GoPro, ¿vale? Esto es como si fuera un vídeo en directo, que no lo estoy haciendo en directo porque es que aquí no hay cobertura. Estamos en mitad de un barranco y no hay cobertura. Entonces veis ahí adelante, van a poner la locomotora aquí delante. Entonces tú te puedes subir en estos vagones, que veis que son panorámicos y abiertos. Entonces lo que os tendré que poner, eso sí, música o algo de fondo, porque si no, no vais a oír nada. Pero mola mogollón, porque tú te subes aquí y vas como en, pues eso, cabrio. Pero bueno, veis que van a subir la locomotora, se van a cambiar la locomotora. Esto es la estación Trin, 611 metros de altura sobre el nivel del mar. Y estos son los vagones, Aussichtswagen, vagones con vistas. Os voy a enseñar cómo cambian la locomotora. Bueno, si ya lo habéis visto en otros vagones. Bueno, no sé si habréis visto
el vídeo de... No lo habéis visto todavía. El del Glacier Express, que también os enseño cómo cambian las locomotoras. Pero bueno, lo van a poner ahí. Entonces os voy a enseñar cómo se sube a los vagones. A ver. Ábrete sésamo. Entonces te subes como al vagón normal. Y luego abres la puerta y entras al vagoncito este. Cierras. Y estos son los vagones. ¿Veis que se mola mogollón? Son como unos vagoncitos. Tú vas aquí sentado. Voy a sentar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tú te sientas y vas aquí pues como un rey. Estas son las vistas que tú tienes a un lado y a otro. Entonces te pones aquí. Ahí viene un tren, pero ahora voy a dar la vuelta a la... Entonces te sientas aquí y vas, mira, ¿por dónde viene el tren? Ah, mira, la locomotora viene por aquí. Entonces tú aquí vas viendo todo panorámicamente por fuera. Y así es como voy a ir enseñándoos ahora lo que es el barranco del Rin, porque empieza tal que aquí, un poquito más atrás, está, ya os digo, Reichenau. El lugar que os he enseñado antes, donde estábamos ahí bañándonos, estaba un poquito más para atrás. Entonces ahora vamos a ir en esa dirección, lo que es cruzando todo el barranco, y os lo voy a ir enseñando en plan panorámico. Os voy a tener que poner seguramente música, porque claro, el sonido al ir abierto no te enteras de nada. Pero bueno, os voy a ir contando los lugares por los que pasemos o lo que sea. Lo único, ya os digo, perdonad que no sea la GoPro, pero voy a intentar no moverme lo menos posible, pero es que esto ha sido muy espontáneo. No es en directo porque es que si no, no hay cobertura. Pero bueno, espero que os guste de todas maneras. Voy a darle la vuelta a la cámara, os voy a ir enseñando lo que pueda y espero que os guste. Ah, mirad, justo antes de salir nos volvemos a cruzar con el Glacier Express. Mirad, es este que viene ahora. Este. Segunda clase, son 3 vagones de segunda clase. Este es el vagón restaurante. Ahora viene primera clase. Ahora viene sin vagón excellence. Ese soy yo. Hola. Creo que salimos nosotros antes de que pase ese vagón. Pues este es el Glacier Express y creo que salimos nosotros ahora. Sí, tenemos verde nosotros, así que vamos a salir. Sí, tenemos verde. Pues nos vamos. Dejamos aquí el Glacier Express, primera clase. Y nos vamos. Como cómoda. Bueno, viajantes, pues ya veis que esto es absolutamente espectacular. Todo lo que es bueno, se llama el Rheinschluch, también se le llama el Gran Cañón Suizo. Son más o menos unos 13 kilómetros que va entre Reichenau, que es donde os hice el vídeo este, donde se juntan los dos Rhins, el Rin anterior y el Rin posterior, hasta más o menos una ciudad que se llama Ilanz, más o menos entre esas dos ciudades, unos 13 kilómetros. Las paradas que va a hacer son Trin, otra que es Versam-Safien, son 2 pueblos que hay, otra que es Vallendas-Sagogne. Esas son más o menos las paradas que va a hacer entre medias. Los pueblos están, aunque las paradas del tren son las paradas, son esas, pero lo que es los pueblos están lejos de las estaciones, porque veis que esto es naturaleza pura. O sea, veis aquí, vamos a la orilla del río, todo esto es el río Rin anterior. Veis que es absolutamente espectacular, nada que envidiar al Gran Cañón, por eso se le llama el Gran Cañón Suizo, y es súper bonito. Ya os digo, os he tenido que quitar el sonido ambiental porque no se oye nada, claro, o sea, entre el sonido del tren, el viento que te va dando, pero es espectacular. Podéis ver, esta es la primera parada, bueno, la primera parada que vais a ver, que es Versam-Safien.
Otra cosa que creo que todavía no os lo he comentado es que para ir en este vagón no necesitáis ningún billete especial, o sea, es decir, necesitáis el mismo billete que necesitáis para ir en el tren, o sea, un billete de A a B. O sea, es decir, si tenéis la suerte de coger este tren que solamente sale los fines de semana, sábado y domingo, si coincide que cogéis este tren a la hora a la que pasa, podéis subiros en este vagón. O sea, podéis sentaros en los vagones normal, veis que adelante hay vagones normales, o podéis sentaros en este vagón. No necesitáis pagar ningún tipo de suplemento ni nada. Es el mismo precio que los vagones normales. Simplemente, si queréis ir fuera, pues podéis utilizarlo. Ya os digo, solamente los meses de verano y solo los fines de semana, sábados y domingos, hace este trayecto y hace también los trayectos, creo que va hasta Langquart, hasta Hur, hace varios trayectos. Yo tuve la suerte de conseguir este porque estábamos por la zona, pero ya os digo, no solamente hace Trin Ilan, sino que también hace luego Trin Hur y luego Hur Langquart y luego vuelve hasta Trin y va hasta Ilan. O sea, hace varios trayectos solamente los fines de semana, pero no tenéis que pagar más. O sea que si tenéis el billete normal, pues también podéis utilizar este tren. Pero ya veis que las vistas, madre mía, son espectaculares. Lo que mola de ir en este vagón así abierto es que incluso cuando te metes aquí por las galerías y esto, las vistas son súper bonitas. Normalmente tú no te fijas en lo que tienes por arriba, no ves las galerías así, los techos, no ves los picos que se ven por arriba. Entonces incluso las galerías o los túneles mola. Los túneles menos porque vas a oscuras y no ves nada. Pero las galerías son muy graciosas de verlas. Entonces ahora estamos llegando a... Bueno, nos queda muy poquito para llegar a la siguiente parada, que es Valendas-Sagogne, que son dos pueblos, uno es Valendas y otro es Sagogne, que están a tomar por saco de aquí de la parada, pero vamos, son dos pueblos que están aquí cerca. Lo que sí se puede hacer es caminar, se te puedes bajar aquí, por ejemplo, en esta parada y caminar. Hay un camino súper bonito andando hasta la parada que hemos dejado atrás, Fersam-Sabien. Hay un paseo estupendo, te vas ahí por el monte andando, lo hemos hecho nosotros alguna vez también andando y es súper bonito. Vas ahí por el monte, andando por el río, es muy bonito. Entonces aquí vas sentado en el vagón, como veis, como yo aquí como una reina mora, sentada al fresco, al aire. Casi se me vuela una vez la gorra, menos mal que la llevaba enganchada con la coleta, porque en una de estas que te va dando el aire se me fue la gorra para atrás, pero bueno. Y esto es una cosa que a mí me encanta ver, es cuando coges una curva, que vas viendo lo que es el tren. Yo es que soy un poquito friki de los trenes, bueno, yo supongo que ya lo habréis notado a estas alturas, pero cuando coge el tren la curva y vas viendo el tren por delante o por detrás, es súper bonito. Pero bueno, veis de aquí de todas maneras que el tren va cogiendo las curvas a la vez que va haciendo el Rin las curvas, entonces es súper bonito, porque es que queda muy bonito. Sé que te estoy diciendo que es espectacular y bonito, pero fijaros ahora, ¿veis la curva? Que vas viendo el tren, cómo va cogiendo. Aquí pues hacen unas fotos espectaculares también, es verdad. Pero hay veces que lo ves por delante o hay veces que lo ves por detrás. Entonces coger la curva esa, que haces unas fotos súper bonitas.
Aquí por esta zona lo que sí habréis notado es que ya no estamos metidos dentro del barranco. Esto ya es un poquito la salida, todavía estamos a orillas del Rin, pero ya no metidos dentro del barranco. Estamos a punto de llegar a oficialmente lo que es la salida del barranco, cerca de Ilanz. Todavía cuenta como el barranco, pero ya no estamos, obviamente ya es más plano, aún así es todo verde y precioso. Pero ya es la salida del barranco, o sea, ya no estamos, una vez que sales de Vallendaz-Sagogne, todavía cuenta, pero veis que ya no estamos metidos dentro de las gargantas. Entonces nos estamos acercando ya a lo que es al final de lo que es el viaje que hace estos vagones. Los trenes normalmente seguirían hasta, creo que es hasta Disentis-Muster, que es donde acaba esta compañía, y ya empezaría el MGB, el Matron-Gotthardbahn. Pero este tren turístico llega solamente a lo que es oficialmente el final del Rheinschluch, que sería Ilanz, que es donde vamos a llegar en nada menos. Alles. Danke, gleichfalls. Bueno, pues ya hemos llegado. Ahora este tren solo llega hasta aquí. Yo me tengo que bajar aquí y ahora coger otro. Danke sehr. Coger otro hasta, bueno, no sé directamente dónde vamos a ir ahora, porque esto ha sido tan espontáneo que tampoco sé dónde vamos a ir. Pero bueno, pues este es el vagón. Espero que, aunque haya sido espontáneo y hecho con el teléfono, espero que os haya gustado igual. Y desde aquí pues me voy a despedir, esperando que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo, viajantes.